Es que vamos a hablar de las distintas formas de observar una obra de arte. Y es que algunos de vosotros hace unas semanas me preguntasteis cómo se hace para aprender a observar una obra de arte cuando no entendemos el tema. Entender obras de exposiciones o de museos que vamos a ver porque quizás nos interesa el tema en general, pero no tenemos demasiado conocimiento. Así que en este vídeo vamos a ver las distintas formas de observar una obra de arte y cuál es la metodología que yo utilizo. Para empezar a reconocer una obra de arte hay que hacer dos distinciones esenciales. Una es la parte formal y la otra es la parte iconográfica. La parte formal es aquella que nos entra a través de los sentidos, que en este caso es la vista, y por lo tanto es aquello que percibimos a través de la vista o lo que vemos. Y la parte iconográfica es el simbolismo o el tema que se está representando en esa obra, sea tanto una escultura o una pintura. Se puede aplicar a cualquier tipo de obra. Vamos a profundizar un poco más sobre estos dos términos a través de unas obras como ejemplo. Como en Viajando por Arte nos gusta tanto viajar, no podemos dejar de viajar por Oriente, así que hemos escogido dos obras que tienen que ver con China y con India. Así, al alejarnos un poco de nuestro contexto más cercano, que es un contexto más occidental, puede ser un ejemplo perfecto para reconocer obras que realmente no tenemos ni idea de dónde provienen y del contexto en el que se han generado. Así que vamos a utilizar dos ejemplos. El primero de ellos va a ser una de las obras de la serie The Big Family del artista chino Zhang Xiaogang, y por otra parte una obra o una pintura en este caso de artista anónimo que pertenece al Palacio Bundi de la parte norte de la India. Así que con estas dos obras vamos a hacer un estudio de cómo observar y cómo interpretarlas. La parte formal es la primera barrera a la que vamos a tener que enfrentarnos cuando visualizamos una obra. Como dice John Berger en su libro Modos de ver, un libro que voy a hacer bastante referencia a lo largo de este vídeo, la vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante. El aspecto formal a la hora de visualizar una obra va a ser nuestra vista la que analice todo el conjunto de esa pintura o esa escultura que estamos observando. A nivel general percibimos la obra como un conjunto de figuras que forman la obra en sí, pero si nos vamos acercando podemos ver con detalle todo lo que forma ese conjunto que vemos. Así podemos observar con detalle el tipo de pincelada, el tipo de pintura que utiliza el artista, la opacidad de la pintura, incluso la técnica que utiliza y, a modo general, la base formal de la obra. Podemos utilizar como ejemplo cualquier obra impresionista. Yo en este caso os podría poner como ejemplo la obra de los nenúfares de Monet. Vamos a la obra, solo podemos observar una amalgama de manchas de colores que no tienen ningún sentido. Pero conforme nos vamos alejando y visualizamos la obra desde la lejanía, podemos ver cómo se forma a través de esas manchas de colores la gran obra de arte del lago de los nenúfares del famoso Monet. Así, por ejemplo, en la obra de Zhang Xiaogang podemos percibir desde lejos unas figuras humanas que parecen un retrato, pero que si nos acercamos podremos percibir detalles como puede ser la opacidad del color, el color grisáceo que envuelve toda la obra, la técnica más lineal que pictórica, que forma un dibujo muy concreto, y todos los detalles que caracterizan la obra del artista. Así, en este primer análisis formal vamos a empezar a escudriñar y a sacar cierta información valiosa que nos puede ayudar a empezar a interpretar de cierta manera el significado de la obra. Por eso es muy importante preguntarse el porqué de todo. ¿Por qué el artista utiliza ese tipo de pintura? ¿Por qué se utiliza esa cierta pincelada? ¿Por qué utiliza esos colores? ¿Por qué se ha utilizado esa perspectiva? ¿Qué nos quiere enseñar el artista a través de esa línea concreta? Si nos cuestionamos el porqué de todo lo que observamos en la obra, seguramente vamos a poder sacar mucha información que el artista ha querido expresar a través de su obra. Hay que ir con cuidado, porque en este punto suele pasar que muchas veces todo aquello que observamos lo relacionamos con nuestra propia experiencia o con nuestro gusto personal. Tenemos que tener en cuenta que la parte formal de una obra o el análisis formal en este caso no tiene nada que ver con nuestro juicio propio o personal, sino más bien con un juicio racional y evidente y real de lo que estamos observando, sin relacionarlo con nuestras experiencias, con nuestros recuerdos o con nuestros ciertos conocimientos que están condicionados por experiencias propias.
Sobre esto es muy interesante lo que dice John Berger. Nunca miramos solo una cosa, siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. Por ejemplo, la estética de las obras de Zhang Xiaogang nos puede recordar en cierto modo a las películas de Tim Burton. Y todas aquellas personas que estén familiarizadas con Tim Burton o que les encante el artista, lo primero que harán al observar la obra del pintor será relacionarlo directamente con las obras de Tim Burton, aunque en realidad evidentemente no tienen nada que ver una cosa con otra. Las personas que, por ejemplo, les gusta la fotografía y están más familiarizadas con la fotografía, las obras del artista les recordará seguramente a los típicos retratos que se hacían en el siglo XIX. En el caso de las pinturas indias, como seguramente tendremos menos conocimientos de la cultura india, quizás no podamos relacionarlas directamente con India, pero sí que quizás nos da por relacionarlas con el arte árabe. Seguramente se deba a que estamos más familiarizados porque el arte árabe es más cercano a nosotros mismos. Para las personas que estamos en España y que tenemos una gran influencia árabe a nivel histórico, aunque en realidad en el arte árabe no está permitido representar figuras antropomórficas, así que sería imposible que esta obra formara parte del arte árabe. Las personas que sí que tengan cierta relación con el mundo de la India, pues sí que puedan reconocerlas y contextualizarlas en la India clásica. Así que no os dejéis llevar por vuestras emociones, sentimientos y experiencias y ser bastante racionales en vuestro análisis formal. Por supuesto, John Berger también tiene algo que decir respecto a esto. Afirma que las personas tenemos dos formas de observar una obra. Una es a través de nuestras interpretaciones personales, a través de nuestras propias experiencias, y la otra es a través de todo lo que el mundo del arte nos ha hecho llegar como hipótesis, como puede ser el gusto, la belleza y todo lo que significa los placeres de observar una obra de arte ligados a ciertos conceptos que el mundo del arte o la historia del arte nos han hecho llegar. La iconografía es el análisis de las imágenes que se hace para llegar a una interpretación del tema que se está tratando en la obra. Desde nuestros conocimientos del arte, la cultura, la historia, las religiones, podemos hacer o sacar ciertas conclusiones del tema que se está tratando en la obra que estamos observando. Estos conocimientos a nivel académico dan como resultado esos pequeños letreritos que se sitúan al lado de la obra que estamos viendo, que nos dan toda la información en formato resumido para entender la obra que estamos viendo. En el caso de la obra de Zhang Xiaogang podemos interpretar que se trata de una obra de origen chino por el nombre del artista y por el rostro de las figuras que se representan, que son facciones asiáticas. Podemos intuir por el tipo de obra que se trata de una obra contemporánea, por su estilo dibujístico que incluso recuerda a un cómic y que seguramente tenga una relación política con el Estado comunista chino, que tiene que ver con los colores grisáceos que rodean la obra, que siempre son colores que nos recuerdan mucho al comunismo soviético de la antigua Rusia. Podemos intuir que el hecho de que el artista represente a un chico y a una chica jóvenes y en medio a un bebé pueda hacer alusión a la ley o la política del hijo único que se llevaba a cabo en la China. Se trata de un conjunto de unos personajes que representan como una cierta familia. Se puede ver que cada personaje está como muy distanciado del otro a pesar de que sus facciones son muy similares. Y eso lo podemos también relacionar con el tema del comunismo, donde no hay individualidad, sino que todas las personas son iguales y quizás por eso el artista los representa con facciones muy similares. El rojo que se representa en el rostro del bebé seguramente haga alusión al libro rojo del comunismo. A su vez, podemos ver que se puede tratar de una cierta crítica a la política china del momento porque podemos intuir que los personajes que se representan en este ambiente grisáceo no están contentos, que digamos. A través de su mirada podemos percibir una cierta tristeza a pesar de que su porte sea muy sereno y serio. Puede tener una cierta relación con los sentimientos encontrados que tienen estos personajes en torno a la política en la que viven. Con todo esto, si investigamos un poco más e investigamos la vida del artista Zhang Xiaogang, nos daremos cuenta de que fue un artista que pintó sobre todo
en la época de la Revolución China y que formó parte incluso de ciertos grupos de artistas que lo que hacían era poner la política china del momento en entredicho al público sobre la política que China estaba llevando a cabo en aquellos momentos. Nuestro otro ejemplo, que son las pinturas del Palacio de Bundi, nos puede resultar un poquito más difícil de interpretar. Debemos empezar intuyendo que se trata más bien de una obra que pertenece a siglos pasados por su tipo de dibujo y que por lo tanto podría formar parte de la India clásica. Algo que nos puede ayudar de manera bastante eficiente a interpretar obras que forman parte de un cómputo de obras clásicas es relacionarlas con la arquitectura a la que estaban supeditadas. Normalmente en época clásica las pinturas se hacían en relación pues, con una arquitectura, en este caso aquí sería con una iglesia o en nuestro ejemplo sería con un palacio. En este caso nuestras pinturas se encuentran en el Palacio Bundi, que fue construido en el siglo XVIII en la parte norte de la India. Si tenemos ciertos conocimientos o investigamos un poquito más, nos daremos cuenta que en esta época habían distintas escuelas que realizaban obras de distintos estilos. En este caso, esta escuela se llama la Escuela Bundi, que la verdad es que no es muy original y es bastante fácil de adivinar. Si además nos ayudamos con nuestro análisis formal que hemos hecho previamente, nos daremos cuenta de que hay muchos elementos que nos recuerdan al arte árabe y que por lo tanto podemos intuir que en esa obra, a pesar de que sea india, hay una cierta influencia del mundo musulmán. Si investigamos un poquito más sobre la historia de la India, en el siglo XVIII nos daremos cuenta de que en el norte del país estaba regido por el poder mogol, que era un imperio árabe que influyó mucho en las obras artísticas que se hicieron durante esta época. Como vemos, al final una cosa nos lleva a otra, y en el caso de observar una obra nos puede hacer conocer parte de la historia, y en el caso de leer sobre la historia nos puede hacer reconocer la obra que estamos observando. Así que una cosa va ligada a la otra y todo se alimenta entre todo para hacer de nuestro análisis que tenga una cierta coherencia bastante real y que se acerque realmente a lo que el artista o el contexto histórico está representando. Siguiendo con nuestro ejemplo de las pinturas del Palacio de Bundi, nos daremos cuenta de que hay personajes que se representan con una tez de color azul, que tengamos muchos conocimientos o no, yo creo que esto es bastante general, podemos interpretar como dioses hindús. En este caso lo que se representa es a Krishna, y si se representa a Krishna seguramente se estén haciendo referencias a distintas etapas de la vida de Krishna, y por lo tanto se están representando epopeyas de este personaje. Así que como veis, con estos dos análisis, tanto el formal como el iconográfico, podemos sacar muchísima información e incluso llegar a un resultado que puede ser bastante cercano al que realmente se está representando. Eso sí, hace mucha falta tener paciencia, tener ganas, porque no es fácil observar una obra de forma consciente durante un largo rato para poder realizar este análisis. Estamos más acostumbrados a ir a los museos, ver la obra un poco de cerca, un poco de lejos, leer el letrero y marcharnos y pasar a la siguiente. En este caso, si queremos reconocer realmente una obra, tenemos que pararnos, focalizarnos, observar y así ir desarrollando poco a poco esta forma de analizar las obras que estamos viendo. Además, con estos ejercicios también vamos a poner a prueba nuestros conocimientos generales en torno a la historia y nos vamos a dar cuenta de que seguramente no sabemos nada de nada, porque no siempre vamos a ser capaces de poder interpretar una obra por falta de conocimiento propio, y es que no podemos saberlo todo, sobre todo cuando vamos a ver exposiciones de artistas o de temas que tienen que ver con otras culturas, que si no estamos tan familiarizados con ellas nos puede resultar un poco más difícil. Pero yo creo que esa es la excusa para empezar a estudiar, para empezar a aprender, a leer sobre otras culturas, a leer sobre otros tipos de arte y no focalizarnos tanto en nuestro maravilloso occidente que tanto hemos idealizado, porque hay un arte precioso fuera de las fronteras de todos los países que es súper interesante conocer, investigar, y quizás te guste tanto que forme parte de tu arte preferido. Así que
Espero que este vídeo os haya servido a interpretar y a observar mejor una obra cuando vais a una exposición o a un museo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, dejar comentarios de lo que queráis aquí abajo, suscribiros si aún no lo habéis hecho en redes sociales y artistas viajeros, no dejéis de viajar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!